Bueno, mi nombre es Esteban Rondón y vengo a hablarles sobre las cargas actuantes de la estructura. Cargas permanentes. Cargas en las cuales las variaciones a lo largo del tiempo son raras o de pequeña magnitud y tienen un tiempo de aplicación prolongado. En general consisten en el peso de todos los materiales de construcción incorporados en el edificio, incluyendo pero no limitados a paredes, pisos, techos, cielos rasos, escaleras, elementos divisorios, terminaciones, revestimientos y otros ítems de la arquitectura estructurales, incorporados de manera similar, y equipamiento de servicio. Cargas vivas. Son aquellas cargas producidas por el uso o ocupación de la edificación. Las cargas vivas que se utilicen en el diseño de la estructura deben ser las máximas cargas que ocurran en la edificación, debido al uso que ésta va a tener. Son ejercidos por la fuerza del viento, máquinas, mobiliario, materiales y mercancía almacenada, así como los cambios de temperatura. Cargas muertas. Las cargas muertas son los componentes con un mismo peso que se aplican en la estructura como el yeso y al material de la propia estructura. Por lo general son relativamente constantes durante toda la vida de la estructura, por lo que también se conoce como cargas permanentes. La mayor carga muerta generalmente es el peso propio de la estructura, por ejemplo, sus rellenos, acabados de entrepiso, cielos rasos, columnas, vigas, losas, etc. Cargas útiles. Cargas debidas a la ocupación y uso de sobrecargas. Por ejemplo, el peso de la persona y muebles en edificios, mercancías en depósitos, mercaderías en depósitos y vehículos en puentes, etc. Cargas de asentamiento. Los asentamientos irregulares de las fundaciones de un edificio pueden ser más de una parte específica que en otra, reduciendo el apoyo de las fundaciones en ciertas áreas, perjudicando fuertemente la estructura. Por una parte, toda la simetrización o sus elementos pueden fallar porque el suelo o roca sean incapaces de soportar la carga. Por otra parte, el suelo o la roca de apoyo puede no fallar, pero el asentamiento de la estructura puede ser tan grande o tan disparejo que la estructura puede agrietarse y dañarse. Cargas térmicas. Se conoce como cargas térmicas a la fuerza que se origina en la estructura resistente a causa de una dilatación, o sea, son los cambios de temperatura que generan un elemento resistente al aplicar calor, el cual se deforma alterando la distribución de las tensiones en dicho cuerpo. Estas cargas también están involucradas a los sistemas de climatización, de calefacción y al sistema de aire acondicionado. Esta viene siendo la energía en forma de calor que se extrae del recinto frigorífico de la edificación. Sobrecargas. Exceso de carga que puede tener un soporte, una estructura seccionalmente, que debe tenerse en cuenta cuando se calcula la resistencia de los elementos. Coeficiente de seguridad. El coeficiente es el cociente entre el valor calculado de la capacidad máxima de un sistema y el valor del requerimiento esperado real que se vea sometido. Por este motivo, es un número mayor que 1, que indica la capacidad en exceso que tiene un sistema por sobre su requerimiento. En este sentido, la ingeniería, arquitectura y otras ciencias aplicadas es común y en algunos casos imprescindible. Soy Oscar Sánchez y les voy a hablar sobre el uso de los materiales constructivos. La elección de los materiales de construcción depende esencialmente de su idoneidad, su disponibilidad local y la cantidad de dinero que se está dispuesto a invertir. Vamos a hacer un análisis de los materiales más usados en la construcción, los materiales pétreos, cerámicos, aglomerantes, metálicos, vidrios, etc. También analizamos las propiedades de cada uno de ellos y su uso en la construcción. Los materiales de construcción, clasificación y tipos. Los materiales pétreos son las piedras y rocas naturales y sus derivados. Los más usados en la construcción son la roca caliza, el mármol, el granito, la pizarra y los áridos. Las piedras de diferentes tamaños. Los cerámicos y vidrios proceden de materias primas arcillosas que se someten a un proceso de cocción en un horno a altas temperaturas. Los más usados en la construcción son las baldosas y azulejos, los ladrillos refractarios, la losa sanitaria, el vidrio, lana de vidrio, ladrillos, bovedillas y tejas. El vidrio es la mezcla de sílice, que es arena, con potasa o sosa y pequeñas cantidades de otras bases, y a la cual pueden darse distintas coloraciones mediante la adición de óxidos metálicos. Los materiales aglutinantes
al mezclarse con agua sufren transformaciones químicas, se utilizan para unir otros materiales. El yeso y el cemento son los más utilizados. Los materiales compuestos son formados por la mezcla de diferentes materiales con diferentes propiedades. Los más usados son el mortero, el hormigón impreso y las mezclas asfálticas. El mortero es una mezcla de arena, cemento y agua. El hormigón es una mezcla de cemento y piedras de diferentes tamaños y agua. Los materiales metálicos se obtienen a partir de minerales del metal. Hay dos tipos, los ferrosos procedentes del hierro y no ferrosos. Los ferrosos más usados son el acero y la fundición, y los no ferrosos son el cobre y el aluminio. Los materiales plásticos hoy en día se usan mucho en construcción por sus propiedades y su costo reducido. Son materiales orgánicos formados por polímeros que son macromoléculas, constituidos por largas cadenas de átomos que contienen fundamentalmente carbono. Entre ellos tenemos el PVC, el poliestireno, la melamina, el poliuretano, etc. Las propiedades de los materiales de construcción, la densidad. En general, los materiales de construcción son de densidad media, la resistencia a la compresión. Los petros y cerámicos son muy resistentes a la compresión. La resistencia a la tracción nos indica la fuerza máxima de tracción que puede soportar un material, y otras propiedades, que si son duros, frágiles, resistentes a la corrosión o económicos. Ahora les hablaré más a profundidad de los materiales de construcción más comunes, que son el concreto, que es una mezcla de piedras, arena, agua y cemento, que al solidificarse constituye uno de los materiales de construcción más resistentes para hacer bases y paredes. La combinación entre la arena, el agua y el cemento en algunos países latinoamericanos se le conoce como mortero, mientras que cuando el concreto ya está compactado en el lugar que le corresponde recibe el nombre de hormigón. Ahora, el acero. El término acero sirve comúnmente para denominar en ingeniería metalúrgica a una mezcla de hierro con una cantidad de carbono variable entre el 0,03% y el 2,14% en masa de su composición, dependiendo del grado. Si la aleación posee una concentración de carbono mayor del 2,14%, se producen fundiciones que en oposición al acero son mucho más frágiles y no es posible forjarlas, sino que tienen que ser moldeadas. Tercero, la madera es un material ortótropo con distinta elasticidad según la dirección de deformación. Encontrado como principal contenido del tronco de un árbol, los árboles se caracterizan por tener troncos que crecen año tras año, formando anillos concéntricos correspondientes al diferente crecimiento de la biomasa según las estaciones, y que están compuestos por fibras de celulosa unidas con ligina. Las plantas que no producen madera son conocidas como plantas herbáceas. Una vez cortada y seca, la madera se utiliza para distintas finalidades y distintas áreas, que podrían ser la fabricación de pulpa o pasta, que es materia prima para fabricar papel, alimentar el fuego, en este caso se denomina leña, y en una de las formas más simples, el uso de la biomasa. El menaje son varillas o cubierterías. La ingeniería se usa para la construcción o la carpintería, la medicina, estudio de medios de transportes, barcos, carruajes. Se usa también para el pavimento. Se ha usado como material en pavimento desde tiempos antiguos debido a su ductilidad y aislamiento, pero no es hasta el siglo XVII cuando se extiende a través de Europa. Los ejemplos incluyen la tarima flotante y el parqué. Por último, el plástico. El plástico, en su significado más general, se aplica a las sustancias de similares estructuras que carecen de un punto fijo de evaporación y poseen durante un intervalo
de temperatura, propiedades de elasticidad y flexibilidad que permiten moldearlas y adaptarlas a diferentes formas y aplicaciones. Sin embargo, el sentido concreto nombra ciertos tipos de materiales sintéticos obtenidos mediante ciertos fenómenos de polimerización o multiplicación seminatural de los átomos de carbono en las largas cadenas moleculares de compuestos orgánicos derivados del petróleo y otras sustancias naturales. Martínez le dará un poco sobre fórmulas de cálculo de las reacciones de estructura. ¿Cómo calcular la reacción en los apoyos de una viga? Este es siempre el primer paso en el análisis de una estructura de viga y es generalmente el más fácil. Se trata de calcular las fuerzas de reacciones en los apoyos. Debido a las fuerzas que actúan sobre la viga, tendrán que saber esto para poder progresar a través de la flexión y cálculo de diagramas de momento y diagramas de fuerzas constantes, una parte importante de su estética. Al resolver un problema como este, queremos recordar que la primera, el haz, es estético, lo que significa que no está en movimiento. De simple física, esto significa que la suma de las fuerzas en la dirección es igual a 0. La fuerza hacia abajo total igual a fuerza ascendente total. Una segunda fórmula para recordar es que la suma de los momentos alrededor de cualquier punto dado es igual a 0. Esto es porque el haz es estática y por lo tanto no gira. Para determinar las reacciones en soporte, siga estos siguientes pasos, como en el ejemplo que estará a continuación. Dejar que la suma de los momentos alrededor de un punto de la reacción igual a 0 es todo lo que necesitamos saber acerca de los momentos en esta etapa, es que ellas no son las que son iguales a las fuerzas multiplicadas por la distancia de un punto, es decir, la fuerza por distancia desde el punto. En el ejemplo, en primer lugar, nos queremos considerar la suma de momentos con respecto al punto B y se deja igual a 0. Hemos elegido el punto B para probar esto. Puede hacerse en ambos extremos de la viga. En una notación, la conversión de signos en sentido antihorario son positivos y momentos de las agujas del reloj son negativos. Esta es la conversión de signo más común, pero depende de usted. Debemos utilizar siempre la misma conversión de signos a lo largo de todo el proceso. Utilizar siempre la misma conversión de signos desde el principio. Ahora tenemos nuestra primera ecuación. Necesitamos resolver otra ecuación con el fin de encontrar B, la fuerza de reacción vertical en el apoyo B. Segundo paso, dejar que la suma de fuerzas verticales igual a 0, resumiendo las fuerzas en la distancia y vertical, dirección, y dejar que la suma sea igual a 0. Recuerde que debe incluir todas las fuerzas que incluyen reacciones y cargas normales, tales como cargas puntuales. Una pequeña anotación o observación es que una vez más nos limitamos a la conversión de signos que iba a tener fuerzas ascendentes. Nuestras reacciones como fuerzas positivas y como negativas. Recuerde, la conversión de signos es de usted, pero usted debe utilizar siempre la misma conversión de signos a lo largo de todo el problema. Así que ahí lo tenemos, hemos utilizado las dos ecuaciones anteriores. Y se calcula que la reacción en el soporte A es 10 kN y la reacción en el apoyo es B 10 kN. Esto tiene sentido, ya que la carga punto es igual en el medio de las vigas, es decir, ambos soportes deben tener las mismas fuerzas verticales, es decir, la misma simetría.